Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos con el presidente Biden. En esta tarde está con nosotros Arlene Ramírez Uresti, internacionalista y académica, y le agradezco que nos tome esta entrevista. Arlene, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, como siempre, saludarte. Sí, Arlene, quedan claros los 5 puntos que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pero como que no queda claro qué se trae a México, qué se trajo a México el presidente López Obrador como compromisos del presidente Joe Biden. ¿Qué es lo que se trae a México López Obrador, Arlene? Bueno, se trae compromisos bastante grandes. La verdad es que, por un lado, y empezando con el tema migratorio, el refuerzo de la infraestructura migratoria, que implica 1.5 billones, ¿no?, destinados específicamente para esto, y que, bueno, ahora los analistas y los expertos en asuntos logísticos migratorios hablan de que claramente es el muro. Lo propuso Trump, lo concreta Biden y lo acepta López Obrador. En segundo lugar, por supuesto, se trae esta parte de la compra de 20,000 toneladas de leche en polvo, ¿no?, aparentemente para familias rurales, para programas sociales, pero que aquí, ojo, hay que tener mucho cuidado porque justamente en Estados Unidos hay una escasez importante de leche en polvo. Y lo que tendríamos nada más que asegurarnos y revisar es que estos lotes que se van a comprar no sean de aquellos confiscados por la FDA en los últimos meses por indicios de tener una bacteria que han generado enfermedades y hasta la muerte en varios menores en los Estados Unidos. De hecho, parte de la escasez que hay en el mundo de leche en polvo para infantes se ha dado justamente por la crisis que tiene la industria alimentaria en este momento en los Estados Unidos. En tercer lugar, también se trae el compromiso, pues, de comprar 1 millón, ¿no?, de toneladas de fertilizante, que, bueno, México, por supuesto, le puede desahogar un poco esta parte de la producción agrícola y mantener más estables los precios de la producción alimentaria, porque hay que recordar, ¿no?, que Rusia y Ucrania son productores líderes en ese sector y México es uno de los principales compradores de Rusia en materia de fertilizantes. Y también, por supuesto, pues, la compra de alimento para animales, que de alguna forma está vinculada también a la crisis alimentaria que hay a nivel mundial derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, referente a las visas de trabajo, Arlene Ramírez Uresti, internacionalista, ¿qué compromisos asumió Estados Unidos con el presidente López Obrador? Revisar el tema de las cuotas de migración y sobre todo llevar al Congreso para su cabildeo la iniciativa, ¿no?, para generar visas de trabajo para los mexicanos y las mexicanas en algunas condiciones. La realidad es que esto en la antesala de la elección puede tomar más tiempo, de la elección intermedia que vendrá en noviembre, tomará quizá más tiempo del que pudiéramos pensar. No es una medida inmediata, por supuesto que es un compromiso de revisión del programa planteado bajo los esquemas del gobierno de los Estados Unidos. Algo que hay que decirle a tu auditorio, Juan Carlos, es justamente que para el tema migratorio, pues esto no implica que se abre la puerta, ¿no?, a la entrada masiva ni a los permisos migratorios que tanto están anhelando miles de migrantes mexicanos y centroamericanos. El tema aquí será, una vez avanzado el rumbo a la elección intermedia de noviembre de 2022, pues tendremos que revisar cuál es la acción y cómo cambia el panorama político para el presidente Joe Biden. Este tema es fundamental, no solamente porque podrá generar trabajo para los mexicanos y demás, sino porque Estados Unidos está entrando en una fase de recesión. Y eso nos hablaría, por ejemplo, que desde la parte económica, si el Congreso no ve viable ese programa por cuestiones de generar empleabilidad y subir la tasa de empleos en los Estados Unidos, el programa no va a ser autorizado justamente como punto, digamos, para estabilizar los indicadores macroeconómicos que hoy están bastante apretados y con una vinculación bastante tirante con la arena política en los Estados Unidos. Sí, hemos hablado de este quinto punto que propuso el presidente López Obrador, el presidente Biden, pero hay otros 4 puntos que tienen que ver
desde el lado mexicano hacia el lado norteamericano, hacia Estados Unidos, y con temática relacionada con la inflación. De estos 4 puntos, que México garantice el abasto de gasolina en la frontera norte, que México ofrecería a Estados Unidos los 1,000 kilómetros de gasoductos para transportar gas, que se propone de parte de México suspender aranceles y relajar medidas reglamentarias en el comercio de alimentos, y un plan de inversión privada y pública para producir bienes que fortalezcan los mercados de México y Estados Unidos. En el comunicado conjunto que emiten los gobiernos de México y Estados Unidos no vienen estos puntos, pero hay un compromiso que el presidente López Obrador ofrece. ¿Qué acepta Estados Unidos de estos puntos? Ninguno, y la razón es muy sencilla, y no está en el comunicado también por una razón muy sencilla. Eso está en el TEMEC. Hay que decirle a tu auditorio, Juan Carlos, que esto da muestra de una falta de asesoría económica y de relaciones exteriores hacia el presidente López Obrador. El presidente López Obrador fue a ofrecer algo que ya está en el acuerdo y que si en algún momento tuviera que ser modificado, tendría que llevarse una serie de consultas y una serie de paneles de disputas ante la Organización Mundial de Comercio por cuestiones de disputas comerciales en caso de que se tuviera que hacer algún ajuste. En realidad, esto que el presidente ofreció no es nada nuevo, ya está en el TEMEC. De hecho, es un compromiso que se espera que México cumpla porque está en el tratado. En el tema, por ejemplo, del gasoducto particularmente, pues a Estados Unidos, por supuesto que le interesa tener asegurada la provisión y sobre todo pensando en el plan energético para el apoyo con Europa, que derivado también de la guerra con Rusia, de Rusia contra Ucrania, pues evidentemente este flujo requiere que la Unión Europea sea independiente y autónoma en cuestión energética. Y para ello Estados Unidos ha hecho un compromiso de abastecimiento. Sin embargo, insisto, esto está plasmado en el TEMEC, no está aceptado y mucho menos está plasmado en el comunicado conjunto porque ciertamente pues es algo que México ya había firmado años atrás, incluso ratificado por la misma administración del presidente López Obrador. Sí, hemos hablado o nos ha hablado Azucena sobre Arlene Ramírez, sobre los temas de fondo. Ahora, los temas de forma, este asunto de que lo recibió el jefe de protocolo de la Casa Blanca y no el presidente Biden, ¿es importante? ¿Es un tema importante? ¿Es un tema que realmente pesa o nada más se trata de haters en las redes sociales? No, por supuesto que pesa y es algo que tenemos que decir también con toda franqueza a tu auditorio. En 63 años ha habido 9 visitas de Estado. Esta no es una visita de Estado, solamente en esos 63 años de gobierno de México. El presidente Enrique Peña Nieto y el presidente López Obrador no tuvieron, en el caso de Peña Nieto y hasta este momento López Obrador, no han tenido una visita de alto nivel, una visita de jefe de Estado, una visita de Estado. Protocolariamente, las visitas de trabajo como esta que tuvo el presidente también tiene otro nivel, un nivel más arriba, y es una visita oficial de trabajo. Esta visita no es una visita o no fue una visita oficial. Por lo mismo, vemos que el presidente Joe Biden no atiende a toda la agenda propuesta, que quien recibe es el jefe de protocolo de la Casa Blanca como cortesía, pero en realidad incluso pudo haberlo recibido alguien más, ¿no? El coordinador de asesores o, por ejemplo, el vocero o la vocera de la Casa Blanca. O sea, no implica un tratamiento de dignatario. Por supuesto que se le da el tratamiento de un socio comercial, de una persona importante, pero no diplomáticamente, no requiere un protocolo mucho más estricto. Algo muy importante es que en este caso, por ejemplo, pues esta visita de trabajo no implica tampoco ni un almuerzo oficial, ni que el presidente fuera hospedado en la Casa Blanca o en la Casa Blair, por ejemplo, que es la destinada para este tipo de visitas. Entonces, pues en realidad no se trata solamente de, como dices, ¿no? Del hate en las redes sociales, sino más bien de puntualizar, porque en realidad la administración ha marcado, incluso llegaron a decir que en la reunión de hoy con los empresarios estaría el presidente Joe Biden, siendo que él ya estaba en Israel para estos momentos. Y el mismo comunicado y la cobertura de la prensa en los Estados Unidos, pues reflejan bastante bien el matiz que se le dio a la visita en los Estados Unidos.
Sí, Arlene, otro asunto de forma que fue señalado que el presidente López Obrador duró 30 minutos en su mensaje cuando Joe Biden duró 10 y que de acuerdo con el protocolo no debe de excederse de los 10 minutos. ¿Esto es cierto? ¿Es correcto? ¿Y qué tan importante es Es esto? correcto. Es correcto, porque el protocolo del uso de la oficina oval, sobre todo en una visita como esta, indica solamente que es un intercambio de saludo, algún mensaje breve de cortesía y la fotografía, nada más. No es el momento para pronunciar ningún posicionamiento y mucho menos ir a la historia y querer narrarle al presidente Biden capítulos de la historia de México o hablar del conservadurismo. Este mensaje tan extenso se ve, por supuesto, digamos, fuera totalmente de protocolo. Por eso decía yo hace rato, Juan Carlos, que al presidente López Obrador le hizo falta asesoría en relaciones exteriores y en temas económicos, porque una persona que va a Casa Blanca, como en este caso el presidente, a tener una visita de trabajo, debe seguir el protocolo. El presidente Biden, por supuesto, en un acto de diplomacia y de total educación, busca ya al final no romper este soliloquio con una broma hacia un camarógrafo diciendo, bueno, es bastante loable, ¿no? El sostener una cámara por más de 25 minutos, mis respetos, como diciendo, ya es suficiente, ¿no? Y la verdad es que esto, pues, es un disruptor totalmente, y creo que algo que tenemos que rescatar de esto es que la visita es una visita que da un mensaje, que busca dar un mensaje. Y el mensaje es, todo está bien, no hay alejamiento, no hay, a pesar de todo lo que ha ocurrido, no ha habido una ruptura y no estamos alejados. En ese sentido, creo que se cumplió el objetivo de la visita. Sin embargo, la visita en realidad no es una visita de alto nivel y tampoco es una visita que vaya a tener en el inmediato resultados prácticos, ¿no? Con políticas públicas adecuadas y sobre todo implementadas en nuestro país. Sí, haciendo una comparación con la visita que tuvo el presidente López Obrador con el presidente Donald Trump en su momento y ahora con la visita reciente al presidente Joe Biden, ¿quién ha tratado mejor al presidente mexicano? ¿Donald Trump o Joe Biden? Pues ahí se van, porque con Donald Trump tampoco fue una visita de Estado, fue una visita de trabajo oficial, ¿no? Y por eso tuvieron un almuerzo. El presidente tampoco se quedó en Casa Blanca, se quedó en la residencia de México en ese momento. Hoy estaba planeado que fuera así, pero bueno, el embajador Esteban Moctezuma tiene COVID y entonces por esa razón el presidente no se quedó en la Casa de México, ¿no? Pero en realidad, pues los dos le han dado un tratamiento bastante parejo. Yo creo que Joe Biden además obedeciendo a los tiempos políticos que vive Joe Biden y su administración, creo que fue muy consciente y bastante loable el haber permitido esta visita, ¿no? Prolongada por 2 días, cuando en realidad, pues, en una materia práctica tendría que haber sido una visita de solo un día, una visita de cortesía, que en realidad pues obedece a todo lo que ya sabemos que ha venido pasando desde el momento en el que el presidente López Obrador declinó el asistir a la Cumbre de las Américas. Sí, ¿se prevé alguna visita del presidente Biden a México? ¿Hay información en ese sentido, Arlene? Todavía no, la Casa Blanca hoy tiene otras prioridades y las ha dejado bastante claras. En este momento, el tema con Medio Oriente, ¿no? El tema de la recesión económica, la inflación, la paridad con el euro, la guerra con Ucrania y sobre todo las elecciones intermedias. Si en caso de que Joe Biden decidiera en algún momento venir a México, sería posterior a las elecciones y como sumando, digamos, a todos estos esfuerzos políticos y diplomáticos, hemos visto que finalmente lo que ocurrió al inicio de su mandato, es decir, que el presidente López Obrador tardara tiempo en reconocer la victoria de Joe Biden, está pesando. Y sobre todo la alineación al bloque progresista y de nuevas izquierdas en América Latina por parte de López Obrador también está pesando. Hay una preocupación, pero hay que dejarlo también muy claro. México hoy no es la prioridad número uno en preocupaciones de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una agenda bastante complicada y tiene temas bastante agudos que tratar en el panorama internacional. Mientras no baje la intensidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, no se estabilice la inflación, la pandemia siga haciendo mella con las nuevas cepas y demás, pues en realidad la agenda política de los Estados Unidos sigue viendo hacia México, pero no es la prioridad.
Arlene Ramírez Uresti, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto, si le parece, para futuras entrevistas. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Gracias. Hasta pronto. Es internacionalista y académica. Continuamos con más noticias en 2000.